Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. En esta ocasión vamos a desarrollar un procedimiento para determinar la entalpía de vaporización de una sustancia pura a una temperatura determinada mediante una ecuación de estado. Tenemos en este caso el ejemplo del dióxido de carbono a 240 grados Kelvin. Vamos a requerir los datos de temperatura crítica y presión crítica de esta sustancia que encontramos en los apéndices de los libros de termodinámica. Vamos a desarrollar este procedimiento mediante un algoritmo que vamos a ir desarrollando. Tenemos por este lado el diagrama de fases del dióxido de carbono supercrítico. Esta sustancia tiene una temperatura crítica de 73.8 barómetros, una presión crítica de 73.8 barómetros y una temperatura crítica de 304.2 grados Kelvin. Requerimos entonces a 240 grados Kelvin primero la presión de saturación y después el delta H de vaporización. El procedimiento es como sigue. Iniciamos proponiendo una presión, después calculamos mediante la ecuación de estado, que en este caso es la ecuación de Van der Waals, en donde hemos incorporado el coeficiente de compresibilidad y obtenemos la ecuación de Van der Waals en términos de el coeficiente de compresibilidad, que es una ecuación cúbica. En el mejor de los casos, esa ecuación cúbica tendrá solución real con 3 raíces. El valor más pequeño de esas raíces corresponderá al coeficiente de compresibilidad del líquido y el valor más grande al del vapor. Una vez conocidas esas raíces y haber seleccionado la del líquido y la del vapor, vamos a determinar el coeficiente de fugacidad como criterio de equilibrio. Evaluamos mediante la ecuación 2 el coeficiente de fugacidad para cada una de las fases y comparamos sus valores. Si el coeficiente de fugacidad del líquido es igual al coeficiente de fugacidad del vapor, o al menos difieren en una millonésima, entonces ya llegamos a la condición de equilibrio. Posteriormente, calcularíamos la entalpía reducida de cada una de las fases mediante la ecuación 3 y finalmente la diferencia de las entalpías reducidas del vapor menos la del líquido para el delta H de vaporización. Mientras no se cumpla la condición de que los coeficientes de fugacidad de ambas fases sean iguales, hay que seguir proponiendo una presión para cada iteración. Entonces, vamos a una hoja de Excel y colocamos acá los datos del dióxido de carbono supercrítico, es decir, la temperatura crítica y la presión crítica, el valor de R en joules por mol grado Kelvin, y vamos a hacer al menos 8 o 10 iteraciones. Tenemos acá la temperatura en grados Kelvin, la presión, que vamos a iniciar con una presión supuesta de 30 barómetros. Evaluamos la temperatura reducida como la temperatura del sistema entre la temperatura crítica. Fijamos la temperatura crítica con los signos de pesos para que permanezca constante. La presión crítica como la presión del sistema entre la presión crítica, también entre signo de pesos esa celda para que permanezca constante. El parámetro A
como 27 por la presión reducida entre 64 por la temperatura reducida al cuadrado. El parámetro B de la ecuación de Van der Waals como 1/8 de la presión reducida por, quiero decir, sobre la temperatura reducida. Ahora vamos a evaluar la ecuación cúbica de Van der Waals en función de Z. Tenemos por acá en una celda, vamos a utilizar Solver, escribimos la ecuación en términos de A, B y Z. Vamos a iniciar con un valor de 0.01 para el Z de líquido. Entre más pequeño sea el valor, se acerca más a un líquido. Y vamos a resolver la ecuación con Solver. Nos vamos a la pestaña de datos, al icono de Solver, y nos pregunta aquí cuál es la ecuación que queremos resolver. Elegimos la ecuación para Z de líquido, decimos que la iguale a 0, cambiando el valor que supusimos de 0.01 y le damos resolver. Encontró una solución y ahora vamos a resolver esa ecuación de Z cúbica para el vapor. Escribimos esa ecuación para la fase vapor. Vamos a iniciar con un valor cercano a 1.9. Resolvemos esta ecuación igualándola a 0, cambiando el valor que supusimos de 0.9 y le damos resolver. Encuentra una solución. Con la ecuación 2 vamos a evaluar el coeficiente de fugacidad para el líquido usando el Z de líquido, el valor de Z de líquido, y nos da 0.7264. De la misma manera, usando el Z del vapor, evaluamos el coeficiente de fugacidad para la fase vapor y los comparamos. El valor absoluto de la diferencia de esos dos coeficientes de fugacidad y vemos que nos da una diferencia de 0.06. Como no se cumple la condición de que deben diferir en una millonésima, entonces vamos a suponer una nueva presión. La nueva presión la vamos a suponer con la ecuación que dice la presión de la iteración siguiente es igual a la presión de la iteración actual multiplicado por el coeficiente de fugacidad de la fase líquida entre el coeficiente de fugacidad de la fase vapor. Damos aquí enter y a esa nueva presión de 27.714 barómetros evaluamos la temperatura reducida, la presión reducida, el parámetro A, el parámetro B y nuevamente el Z del líquido y el Z del vapor. Vamos a estar trabajando así, resolviendo esa ecuación cúbica para cada una de las iteraciones. Entonces vamos a suponer el Z del líquido de la iteración anterior y el Z del vapor de la iteración anterior. Entonces nos vamos a Solver, que resuelva la ecuación para el líquido de la iteración número 2, igualándola a 0 y cambiando el valor que hemos supuesto. Y lo resuelve. Hacemos lo mismo para la ecuación del vapor, igualándola a 0 y cambiando el valor del Z de vapor que supusimos. Encuentra una solución y calculamos phi del líquido, phi del vapor y la diferencia entre esos dos valores. Y vemos que bajó a 0.023. Como todavía no se cumple, entonces hacemos una tercera iteración. Ahora
para esa presión es la presión de la iteración 2 por el coeficiente, más bien quiero decir por el cociente de el phi del líquido entre phi del vapor. Entonces vamos a calcular nuevamente la temperatura reducida, la presión reducida, el parámetro A, el parámetro B, y vamos a calcular el Z del líquido y el Z del vapor, suponiendo los valores de la iteración anterior. Entonces vamos acá a la iteración número 3, elegimos la ecuación cúbica que la iguale a 0 y que cambie el valor supuesto en la iteración número 3 para el Z del líquido y obtiene un resultado. Lo mismo hacemos para la ecuación cúbica de Z, pero para el vapor, cambiando el número que hemos elegido ahí. Vamos a elegir aquí el mismo valor de la iteración anterior. Entonces la ecuación para Z del vapor, cambiando ese valor. De esta manera vamos encontrando la diferencia entre esos valores del phi del líquido y del vapor hasta que se cumpla la condición. Continuamos de esa manera hasta la iteración número 8, en donde ya se cumplió la condición de que la diferencia entre el phi del líquido y el phi del vapor sea de 1 millonésima. En esa iteración ahora calculamos la entalpía reducida con la ecuación número 3. Para el líquido usamos el Z del líquido. Para el vapor, con la misma ecuación 3, usamos el Z del vapor. Una vez obtenidos la entalpía residual del líquido y la entalpía residual del vapor, la diferencia entre ellas es la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización. En este caso, tenemos un resultado de 6.276.18 joules sobre mol y una presión de 26.534 barómetros. De esta manera hemos obtenido la presión de saturación del CO2 a 240 grados Kelvin y su entalpía de vaporización o calor latente de vaporización de 6.276.18 joules por mol. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.